Me desperté sudando frío, después de tener un sueño demasiado vívido como para ser fruto de mi imaginación. Mi entorno era completamente oscuro, pero podía percibir el aroma de pinos y árboles de bosque a mi alrededor. No importaba que no pudiera ver gran cosa. Sabía que tenía que seguir adelante. Había algo esperándome, o alguien. Nadie me había visto salir. Había trepado por la ventana. Tenía miedo, pero no paraba de caminar. Era como si un par de fuerzas desconocidas me obligaran a seguir adelante. De repente, dos brazos me tomaron por detrás. «Tú no. Prometieron que estarías a salvo», susurró mi madre. Había olvidado esa experiencia, posiblemente porque no era del todo consciente cuando ocurrió. Mi madre me llevó de vuelta a casa, donde ya me esperaba una patrulla. Llevaban horas buscándome. Mi madre me había salvado, pero en ese entonces no sabía de qué. Han pasado más de 15 años desde entonces. Ahora sé que estaba siguiendo el llamado de mi primo. ¿Tienes agua? La voz desconocida me devolvió a la realidad. Todavía no había asimilado del todo los acontecimientos del día anterior. Luke y yo habíamos hablado con mis padres, que parecían estar atravesando algún tipo de episodio maníaco. Ahora estaba en un hotel. Mi hermano y su familia estaban en la habitación de al lado, y yo estaba con mi primo. No tengo, pero puedo traerte un poco de agua de la llave. Lo vi mejor. Tenía un aspecto lamentable. Sus ojos lucían cansados e inyectados en rojo sangre. Su pelo oscuro, muy parecido al mío, estaba completamente desordenado. Estaba tumbado en la cama, mientras yo me hallaba sentado en el sofá. Debí de haberme quedado dormido en él a primera hora de la mañana. Él asintió lentamente. Luke había dudado en dejarme aquí con él, pero le convencí de que, después de haber estado drogado y atado en aquella habitación del sótano, probablemente le faltarían energías para hacerme daño. Además, fuimos nosotros quienes lo sacamos de allí en primer lugar, y no sin pagar un alto precio. Todavía tengo grabada en la mente la expresión de mi padre cuando dijo que su estrella estaba ahí dentro. Sus ojos se abrieron más de lo que humanamente podrían. Su sonrisa era tan brillante que pensé que se le desgarrarían las comisuras de sus labios. Sin embargo, la emoción desapareció rápidamente cuando saqué el cuchillo de mi espalda. Pudo haber sido una reacción precipitada, pero por alguna maldita razón, en ese momento, opté por luchar en lugar de huir. «Max, cálmate», susurró Luke, pero yo no podía. Todo mi cuerpo temblaba, y entonces ocurrió lo más sorprendente. Mi madre empezó a reírse, histérica. Luego se levantó lentamente de la pequeña silla de plástico sin dejar de reír. Y entonces, también mi padre empezó a reír a carcajadas. Por una fracción de segundo, casi creí que toda mi familia se estaba gastándose una broma. Pero entonces, mi madre empezó a hablar. «Guarda el espectáculo para el productor, querido. No tardará en llegar. Incluso te dio permiso para que me degollaras», dijo con lágrimas en los ojos. «Ya sea a mí o a tu padre, pero al menos el contenido debe ser filmado, cariño». Me quedé helado y casi no me di cuenta de que mi padre se le había acercado a mí con sus manos buscando el cuchillo. No fue hasta que Luke saltó y le dio un puñetazo en la cara a mi padre, algo que nunca creí que presenciaría. Mi padre, que había envejecido con los años, retrocedió y por un momento sentí lástima. Incluso después de todo lo que habían revelado sobre sí mismos, seguía sintiéndome mal por ellos.
Aún sentía que todavía eran nuestros padres. Después del puñetazo, las cosas se fueron muy deprisa. Luke me había quitado el cuchillo de la mano y le gritaba a mi madre que se apartara. Se acercó mi padre, pero en lugar de ayudarle a levantarse, tomó las llaves que llevaba atadas al cinturón. Me las arrojó, pero por supuesto, cayeron al suelo. Fue entonces cuando me descongelé. Recogí las llaves y probé unas cuantas hasta que una encajó en la puerta del sótano. Dentro yacía Leif, desvariando y apenas consciente. Enseguida supe que era él porque mi abuelo tenía razón. Nos parecíamos mucho. Luke gritó algunas cosas más a mis padres y me ayudó a levantar a nuestro primo. Juntos lo llevamos escaleras arriba. Mis padres no se movieron, pero mientras subíamos las escaleras, oí a mi padre gritar: ¡Están cometiendo un grave error! ¡Los encontrarán! Íbamos de camino al hospital cuando Leif empezó a despertarse. Nos suplicó que no fuéramos al hospital, sino que condujéramos a algún hotel lo más lejos posible. Luke no le cuestionó. Después de recoger a Jacob y Ellie, quienes no tenían idea de lo que estaba pasando, nos pusimos en camino. Durante el trayecto, Luke intentó explicárselo todo a Jacob. Omitió algunas partes, supongo que por Leif. Entonces, supongo que nos usaron como carnada. Dijeron que querían planear algo para tu cumpleaños. Recrear una fiesta que hicieron cuando ustedes eran niños o algo así. No debí haber ido. Dijo Jacob, después de haber estado en silencio durante mucho tiempo, posiblemente procesando la locada historia. No puedo creer que hayan tenido que pasar por todo eso. Continuó con un tono dolido, ya sea porque Luke se lo vio ocultado, o bien porque realmente se sentía mal por nosotros. Cuando llegamos al hotel, Leif se desmayó inmediatamente en la cama. Me quedé en el sofá, asegurándome de que siguiera despierto mientras escuchaba las voces apagadas de Luke y Jacob al otro lado. Pero ahora, Leif estaba despierto, por fin, porque no habíamos podido preguntarle todo, y yo estaba más que dispuesto a oírle una explicación. Después de mandarle un mensaje a Luke, estábamos los tres sentados en la cama, casi como cuando éramos niños, como primos, pasando el rato. Pero yo ni siquiera recordaba a este primo. Para mí, él era un extraño. Juro que todo está teniendo un puto reboot ahora, incluso nuestro show asesino, dijo Leif, casualmente después de un rato. ¿Cómo puedes estar bromeando ahora?, preguntó Luke. Él se encogió de hombros. Te insensibilizas después de un tiempo. ¿Puedes contarnos más sobre este show?, le pregunté. ¿Quieres la versión corta o la versión larga? Bueno, podrías empezar por la corta, dije, poniéndome nervioso. Nuevamente se encogió de hombros. No recuerdo mucho sobre la muerte de mis padres o mi vida antes de ella. Para ser sincero, no me acuerdo de ninguno de los dos y ni siquiera sabía que existían. Crecí con los abuelos cuando tenía más o menos 11. Vi un anuncio que buscaba actores para un nuevo programa de televisión. No sabía por qué, pero por alguna razón pensé que eso era exactamente lo que quería hacer. Suspiró. Pensé que no había forma de que me eligieran. Era un niño de una pequeña ciudad aburrida. El abuelo me llevó a las audiciones. No tenía ni idea de qué iba esto, y por alguna razón conseguí el papel. El resto no lo recuerdo muy bien. Había un par de otros niños con los que recientemente he vuelto a estar en contacto, y un hijo de puta llamado Warley. Luke y yo permanecimos en silencio, escuchando cada palabra.
La siguiente parte puede parecer un poco absurda. Respiró hondo. Pero ese programa producía un efecto terrible en los niños. Después de verlo, se escapaban de casa. Era una especie de control mental enfermizo por parte de la casa productora. Sé que parece una locura, pero se llevaron a todos esos niños. No sé qué les habrán hecho o cuántos de ellos murieron. Nos miró, esperando una reacción. Probablemente pensando que no creeríamos ni una palabra. Pero habíamos visto las cintas y habíamos sentido el efecto que tenían. ¿Fuiste alguna vez con la policía? Negó con la cabeza. No, y te sugiero que tampoco lo hagas. El riesgo es demasiado alto. Ellos serían capaces de enviarte a los productores. Tienen poderes que no te imaginas. Pero nuestros padres dijeron que el adulto del programa está muerto. Es Warley, ¿verdad? Preguntó Luke. No importa. Él no importaba. Pueden matar y reemplazar a cualquiera de nosotros. Para ser sincero, no creo que haya nada que no puedan hacer. Y huir de ellos es casi imposible. Hace un tiempo, mis amigos y yo tuvimos un terrible encuentro con ellos, pero pudimos luchar. Ahora, por un tiempo, pensé que estaría bien, pero nunca parece terminar. ¿Y ahora, de algún modo, han conseguido que mi tío me trajera con ellos? Me levanté de la cama y empecé a dar vueltas por la habitación. ¿Cómo demonios te han metido mis padres al sótano?, pregunté. Leif miraba al suelo. No me queda más familia que el abuelo. Cuando se pusieron en contacto conmigo, no tenían idea de que estuvieran relacionados con Warley o que estuvieran locos. Volvió a dar un largo suspiro. Mira, puedo contarte todo lo que sé sobre esto, pero primero necesito saber cómo están ustedes conectados con esto. Luke y yo intercambiamos miradas. ¿Podemos confiar en él? Pero luego lo pensé. Podríamos haber sido nosotros los que estuviéramos en su lugar. Tuvimos suerte. Lo eligieron a él en vez de nosotros. Luke debía de estar pensando lo mismo porque, tras un rato de silencio, mi hermano empezó a hablar y le contó a Leif todo lo que sabía después de que viéramos las cintas. Cuando Luke terminó, ambos miramos a Leif. Había estado callado todo el tiempo, pero ahora abrió la boca para hablar. Así que esto no empezó con las audiciones. Ya estaba planeado desde que era un bebé. ¿Y sus padres lo sabían todo? Supongo. Quizá los tuyos también, dijo Luke. ¿Se lo dijeron a sus padres antes de buscar las cintas, las normales?, preguntó mirándome. Asentí con la cabeza. ¿Y nunca vieron las otras antes? Probablemente las pusieron allí para que las encontraran. Pero, ¿por qué? Leif empezó a rascarse su descuidada barba. ¿Sentiste algo cuando las viste? Sí, me hicieron sentir enfermo y en general un poco extraño, dije, con la mente acelerada. Miré a Luke, pero parecía estar congelado y tenía sudor frío en la frente. Leif suspiró. Si esas cintas se hicieron con alguna conexión con la productora, entonces no eran normales. Verlas podría hacerte cosas a ti y a tu mente. Quizá ya lo hizo. Mi suposición es que tus padres querían que las vieras. Y deberíamos averiguar por qué antes de que sea demasiado tarde para ti.
Es posible que el efecto de las cintas ya hubiera tomado control sobre mí una vez, y me di cuenta de que podía volver a ocurrir. Pero lo que no podía quitarme de la cabeza era ese recuerdo borroso de mamá, salvándome de algo desconocido. ¿Por qué ella volvería a empujarnos ahora? Entonces, ¿para qué debemos estar preparados?, preguntó Luke. No es fácil saberlo. Es decir, si no puedes confiar en tu propia mente, tendrás que ir con lo que creas que es real en ese momento. No hay una guía de supervivencia ni nada parecido. Solo tenemos que hacerlo lo mejor que podamos y esperar sobrevivir, dijo Leif. Fantástico. Leif le dedicó media sonrisa. Es mejor estar acompañados. Yo no lo habría logrado sin mis amigos entonces. Se tienen los unos a otros. Y eso importa mucho. Bueno, si te sirve de algo, también nos tienes a nosotros. Puede que nuestros padres sean unos hijos de perra, pero estamos aquí para ti, Leif, dijo mi hermano. Además, alguien que ya ha estado en el infierno sabe cómo sobrevivir a él. Sigo sintiéndome normal. Al menos eso creo, dije. ¿Qué hay de ti, Luke? Él empezó a juguetear con el anillo de su dedo. Normal en lo que cabe. Aunque nunca le había pegado así a papá. Y yo nunca los había amenazado con un cuchillo. Para ser justos, se lo merecían, dijo Leif, y los tres nos echamos a reír. Por un momento, nos sentimos genuinamente normales. ¿Por qué crees que te eligieron para el programa? ¿Por qué a ti en vez de nosotros?, pregunté luego de un rato. No estoy seguro. Quizá porque tenía la edad de Alex. ¿Quién es Alex? Leif apartó la mirada. Era el protagonista, junto a Warly. ¿La verdadera estrella?, preguntó Luke. Leif asintió. ¿Y por qué no vamos por él? Tal vez él tenga... No sé dónde está, interrumpió Leif, sin más explicaciones. Luke empezó a masajearse las sienes. Tengo que ir a ver cómo están Jacob y Ellie. Luke me lanzó una mirada que no pude entender y después salió. ¿Sabes que fue de todos esos niños que huyeron de casa?, le pregunté a Leif poco después. Sonrió, pero había algo de tristeza en sus ojos. Consiguieron volver a casa, aunque la mayoría de ellos ya no eran niños para entonces. Me mordí el labio. Seguía sin creer que por poco habría sido uno de ellos, y por más que intentaba aclarar mi mente, no podía recordar más sobre esa época. ¿Hay alguna manera de que podamos ver ese espectáculo? Me gustaría saber... No, Leif me interrumpió de nuevo. No dejamos ningún rastro de él, y créeme, no quieres verlo. Pero si ya lo he visto antes... Bueno, cuando era más joven. Yo era uno de esos niños, pero no lo recuerdo bien. Leif me miró de arriba abajo. ¿Cuántos años tienes?, me preguntó. 28. Así que tenías 11 o 12 cuando Warly salió al aire. Eras bastante mayor. Empezó a frotarse la cara otra vez. ¿Tus padres te dijeron alguna vez que yo salía en esa serie? Negué con la cabeza. Dijiste que Warly estaba muerto. ¿Estás seguro de eso?, le pregunté. Asintió y apartó la mirada. Algo más debió ocurrir ahí. Leif parecía haber pasado por mucho, y me di cuenta de que no estaba del todo preparado para hablar sobre ese trauma, pero lo intentó. El productor le cortó el cuello delante de mis ojos. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era realmente sobre Warly. Él era un peón, como el resto de nosotros. Mierda, esa tipa, la productora, sí que era una despiadada. Leif frunció el ceño
No es una productora, es un productor. También era muy carismático, lo que lo hace más aterrador. ¿Estás seguro de que era un hombre? Mis padres hablaban de una mujer. Tal vez es uno nuevo. Quizás sea por esto que todo está volviendo a empezar. Tengo que hacer una llamada. ¿Me prestas tu teléfono?, preguntó. Se lo entregué después de comprobar si mis padres habían intentado ponerse en contacto con nosotros. Nada. Ni una sola llamada. Mensajes tampoco. Leif salió al pasillo, pero volvió segundos después. La puerta de la habitación de tu hermano está abierta. Inmediatamente me levanté de un salto y seguí a Leif hasta la habitación contigua. La habitación estaba vacía y sobre las sábanas blancas había una mancha roja. ¡Mierda!, le llamé por su nombre, pero por supuesto, no hubo respuesta. Tal vez bajaron a buscar comida, preguntó Leif, pero no sonaba muy convincente. Negué con la cabeza. De ser así, él ya nos había avisado. Quizás huyeron. Tu hermano pareció sospechoso y tal vez temía por su hija o... No, susurré. Luke nunca me dejaría solo. El hotel estaba vacío. No había nadie detrás de la recepción, ni en el vestíbulo ni en los pasillos. El edificio completo estaba vacío. Una molesta sensación se extendió por todo mi cuerpo. La sensación de que habíamos pasado por alto muchas cosas durante aquella noche que estuvimos en nuestra habitación. Está empezando. Vienen para acá. Deben de estar en camino, susurró Leif mientras miraba la puerta principal. Dame mi teléfono. Intenté contactar a Luke, pero no me contestó. Le envié un mensaje de texto, pero, por supuesto, tampoco respondió. Algo terrible estaba pasando. Podríamos marcharnos. No veo a nadie afuera. Podríamos conseguir armas o refuerzos, dijo Leif, y me miró a los ojos. Después de que no contestara, añadió: «Pero tú no vas a irte, ¿verdad?», preguntó. Negué con la cabeza. «No, voy a buscar a mi hermano». De acuerdo. Entonces yo también iré. Somos familia, ¿no? Quería confiar en Leif. Me sentía mal por él. Todo este lío era culpa de mis padres. Quizás ellos eran la razón por la que Leif estaba huérfano. ¿Quién más tendría una mejor razón para meterse con nosotros? Empezaba a pensar que Leif estaba haciendo precisamente eso, porque cuando intenté comunicarme con Luke, vi un mensaje de texto que Leif envió a un número desconocido. Un mensaje que decía: «No soy yo», algo que no entendí, junto con nuestra ubicación actual. Pero el mensaje no fue enviado antes, cuando tomó prestado mi teléfono. Fue enviado alrededor de las 4 a.m., más o menos la hora en la que me quedé dormido. Quedarme con Leif podría haber sido más peligroso que ir a buscar a Luke por mi cuenta. Pero ahora sabía que lo necesitaba. Era a él quien realmente querían. Después de todo, Luke y yo solo éramos la segunda opción. Todo lo que tenía que hacer era no dejarle notar mi desconfianza. El hotel contaba con 11 pisos, un vestíbulo, una cocina, una piscina interior y una sala de conferencias. La cocina estaba cerrada, así que decidimos ir a la sala de conferencias. Con un nudo en el estómago, abrí la gran puerta blanca. ¿Pero qué?, susurró Leif. Estábamos delante de una larga mesa con sillas alrededor. En la parte superior frente a nosotros estaba Luke, atado a una silla. Llevaba una chaqueta púrpura y la cabeza inclinada hacia un lado, como si le estuvieran pasando algo por el cuello. Tenía sangre en la cara. Leif trató de agarrarme del brazo, pero falló mientras yo corría por la habitación hacia mi hermano.
¡Luke! Su cabeza volvió lentamente a la normalidad. Cuando me vio, sus ojos se abrieron de par en par. Luego su mirada se dirigió a Leif y negó con la cabeza. ¡Sal de aquí!, graznó. ¡Corte! ¡Vamos, viejo! ¿Ves una broma? Oí gritar una voz diferente. Al principio, no sabía de quién era, así que miré a Leif, que me pareció la única persona que estaba en la habitación. Pero entonces, me di cuenta de que había alguien más aquí, que había estado de pie, junto a la puerta, con una grabadora en mano. No puede ser. ¿Jacob? Dios mío, Max. Estábamos en medio de una escena. Íbamos a grabar el mejor momento y la acabas de cagar. Tenía una sonrisa en la cara, pero sus ojos parecían más enfadados de lo que los había visto nunca. ¡No!, susurré. Entonces me di cuenta de que llevaba algo en la otra mano. Un cuchillo de caza. ¿Heriste a Luke con eso?, le pregunté. Asintió con la cabeza, como un niño orgulloso. Jacob era casi tan alto como Luke, y podía parecer jodidamente intimidante si no conocía su lado amable. O su lado normal, querría decir. Tenía los ojos muy abiertos, mientras el sudor le bajaba por la frente. Solo un poco. Está totalmente bien. ¿Dónde está Ellie?, pregunté, mirando a Luke. Por una fracción de segundo, vi la mirada devastada de su rostro y pensé en lo peor. Volverá enseguida, susurró Jacob, con los ojos crispados durante una fracción de segundo. De todos modos, tú y tu primo, especialmente tu primo, son más que bienvenidos a unirse a nosotros, dijo mientras movía el cuchillo. Miré a Leif, quien seguía de pie en la puerta. Podría haber salido huyendo, pero no lo hizo. En vez de eso, estaba haciendo contacto visual conmigo, y por lo que interpreté, parecía decirme que teníamos que cargarnos a este loco. Pero antes de que pudiéramos movernos, empezamos a oír el sonido de unos tacones caminando sobre el suelo de madera. Se detuvieron justo detrás de Leif. Una mujer empezó a acariciarle la mejilla, con unas uñas largas y negras. Leif perdió todo el color de su piel. Llevaba una chaqueta a cuadros, unos jeans y zapatos púrpura. En su brazo izquierda sostenía a Ellie. Mis ojos se abrieron de par en par. La mujer sonrió. «Hola, chicos», dijo en un tono juguetón. «Devuélvemela, por favor», suplicó Luke. La mujer pasó junto a Leif y se dirigió hacia la mesa, donde tomó asiento a la derecha, junto a Luke. Ellie extendió los brazos al verlo y se me partió un poco el corazón. Pero al menos ella parecía estar bien. Estaba sonriendo y no parecía estar lastimada. «Entra, Leif. Tenemos mucho que discutir». Caminó hacia mí y juntos nos sentamos en el lado izquierdo de la mesa. Me pareció surrealista, como si acabáramos de entrar a una reunión de trabajo normal. Jacob le siguió y se sentó junto a la mujer. De repente, todos estábamos inquietamente tranquilos, excepto Jacob, que seguía con esa cara de loco. Muy bien, vayamos directamente al grano. Me pidieron personalmente que me hiciera cargo del reboot del club de aventuras del Dr. Wardley, y tengo una propuesta para ustedes, muchachos. Tragué saliva. «Eres la nueva productora, ¿eh?», preguntó Leif despreocupante. «¿Qué pasó con el anterior?». Está muy ocupado, pero confía en mí para hacer bien esta tarea. Ya. ¿Y qué nos impide de romperte la cara y salir corriendo?
Ella se encogió de hombros. Nada, yo no se los impediré, así que no hace falta que me pegues. Les estoy dando ahora mismo la oportunidad de entablar una conversación con nosotros. Como sabes, conseguimos lo que queremos y siempre volvemos a encontrarte. Lo que estoy haciendo ahora es darte la oportunidad de sacar a la niña de esto. No estamos interesados en ella. ¿Cómo? Luke preguntó, volviendo lentamente sus sentidos. No los necesito a todos. Y lo crean o no, no quiero que nos odien, sino que se unan a nuestra causa. No obstante, eso no ocurrirá si nos quedamos con la pequeña. Así que dejaré que uno de ustedes se vaya con ella. Los otros se quedan en este hotel conmigo y hablaremos. Eso es todo. Nos dedicó una gran sonrisa. Saldré de la habitación y les dejaré charlar, aunque espero una respuesta cuando regrese. Se levantó de la silla, caminó hacia nuestro lado y me entregó a Ellie. Luego hizo un gesto hacia Jacob, que se levantó y salió de la habitación con ella. Le di a Ellie un besito en la mejilla y luego se la entregué a Luke, que la abrazó con fuerza. No parece haber ventanas ni otras salidas. No podemos escapar de esta habitación, dijo Leif. Tocaba con cuidado la cara de Luke, donde la sangre empezaba a secarse. ¿Jacob te hizo esto? Asintió. Sabía que en algún punto me preguntaría si las cintas les hicieron algo, pero nunca pasó por mi cabeza que Jacob las hubiera visto también. Tragué saliva. Luke, ¿aún te sientes normal? Pregunté. No lo sé, viejo. Ya no estoy seguro de lo que se siente estar normal. Creo que es más seguro si no confías en nadie. Estoy de acuerdo, dijo Leif. Entonces, ¿qué hacemos? Por primera vez, estaba seguro de lo que debía hacer. Luke, vente con ella. Toma a Ellie y vayan a un hospital. Yo escucharé lo que la productora tenga que decir. Max, de ninguna manera. De ninguna puta manera. Le puse la mano en el hombro y me incliné más hacia él. Estábamos condenados desde un principio, desde que mamá y papá se involucraron en esto. Pero ahora somos adultos. Tenemos la posibilidad de elegir. Pero Ellie todavía es una niña. Es por eso que deben salir de aquí. Espero que les haya gustado. De ser así, no olviden dejar su like y compartirlo con sus amigos. Si aún no están suscritos, les invito a que se suscriban al canal para más contenido como este. Les ha hablado Matt y nos veremos hasta la próxima historia.